habla después de muchísimo tiempo. Aquí se presenta en los estudios del Observador, en la mañana del Observador, el diputado nacional Gerardo Milman. Milman, gracias por venir. No, a ustedes, buenos días a todos. Gerardo, estuvo presente en el debate en el Congreso de la Nación, votó a favor. ¿Cómo lo vio ese debate por la ley de ómnibus? Bueno, tuvimos un mensaje del Poder Ejecutivo con más de 600 artículos y finalmente la decisión, tanto del Poder Ejecutivo que retiró muchos artículos, se votó en general y obtuvo 144 votos. Fue una ley muy discutida, tuvimos 3 días en la Cámara discutiéndola y antes en comisión también 3 días. Así que, y bueno, en el mes de enero, que no es usual, y a mí me parece bien. El principal bloque de la oposición quería de alguna manera generar sospechas del dictamen que tenía esta ley, de que se había discutido fuera de la Cámara, que no se conocía. Y la verdad es que lo que había es un dictamen original de la comisión con un agregado de los artículos que el Poder Ejecutivo envió, una discusión, y como ocurre siempre, en el recinto se abren nuevas discusiones y el presidente de la comisión, del miembro informante, las acepta o no las acepta. Es un mecanismo totalmente habitual y no tenía ningún motivo de impugnación. Así que me pareció muy sano y la bancada de la oposición planteaba que tenía que haber pasado por muchas comisiones. Cuando ellos fueron al gobierno hacían exactamente lo mismo. Yo coincido que debía haber pasado por muchas comisiones, pero honestidad intelectual, la verdad es que si pasaba por todas las comisiones de la Cámara de Diputados, lo votaban en contra igual. Así que la cuestión de fondo no cambiaba. ¿Por qué se decidió hablar? Bueno, yo he tomado un prudente silencio más de un año prácticamente, tanto en el recinto, que he ido a todas las sesiones, y hoy acá con ustedes. He tomado un prudente silencio porque en lo que se me quería involucrar, donde no tengo denuncia, donde no tengo procesamiento, mucho menos condena, se me quería involucrar y bueno, y a mí, por supuesto, es una cosa muy fuerte porque estamos hablando de un delito muy importante que se cometió ese 1 de agosto, y a mí me parece que yo tenía que esperar una decisión de la justicia, a favor o en contra, como fuera, como puede ser, pero bueno, me parece que ya los tiempos se han alargado mucho y bueno, tomé esta decisión. Para Cristina Fernández de Kirchner, usted es uno de los autores intelectuales de intentar asesinarla. ¿Le podría explicar al oyente por qué esto es un error, una locura? Sí, bueno, hay varias circunstancias. Un empleado de la bancada en aquel entonces del Frente de Todos, hoy de Unión para la Patria, dijo escuchar en un bar que está enfrente de la Cámara de Diputados una reunión con 2 asesoras mías y yo. Dijo escuchar a 2 mesas que cuando la mataran yo iba a estar camino a la costa. Esa es la frase que dijo. Se convocaron 4 testigos, las 2 personas que estaban conmigo, que argumentaron de que no había escuchado esa frase, y 2 otros testigos, el cuñado del testigo que dijo haber dicho esto, que no es denunciante, sino es un testigo, el cuñado que estaba en la misma mesa, donde también dijo que no lo había escuchado. En la mesa contigua había un diputado nacional del Frente de Todos, De Tucumán, Leito. el diputado Leito, que también fue llamado por testigo, donde también dijo que no la había escuchado. Se realizaron adelante muchísimas medidas de prueba, tanto por el fiscal, una reconstrucción del hecho, se sentó en la mesa, no escuchó, se cruzaron las antenas telefónicas, se cruzaron llamadas, nada de eso apareció, y bueno, se llevaron muchas medidas de pruebas más, ninguna dio positiva, como yo tengo la convicción, digamos. Pero además de eso, el 1 de agosto, a las 9 y algunos minutos que se produjo el desgraciado
incidente, el delito en definitiva, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires. La única costa que podía estar cerca mío era el Riachuelo. De manera tal que ni siquiera la frase se complacía con la realidad. Además, el día siguiente, que fue viernes, esto ocurrió un jueves, 1 de agosto, el día viernes, el 2, yo estuve hasta altas horas de la noche en la Cámara de Diputados, con la presidenta entonces de la Cámara de Diputados, con el presidente del bloque del Frente de Todos, con autoridades de mi bloque, del PRO, redactando junto con ellos un repudio al hecho acontecido, que el día sábado, otro hecho inusual, sesionamos un sábado, donde yo estuve, votamos ese repudio en contra del hecho sucedido el 1 de agosto. De manera tal que hay un sinnúmero de situaciones que ponen en evidencia que no tengo ningún evento que tenga que ver con la situación. Gerardo Milman, el kirchnerismo, bueno, obviamente que insistía con su responsabilidad y decía que usted tenía relación con integrantes de Revolución Federal, después que llegaron a decir que tenía relación con el tirador, con Sabac Montiel. No lo conozco, nunca estuve con él, ni con los integrantes de esa organización. No se cruzaron antenas con él, con los integrantes de esa organización. Antenas, cuando me refiero a antenas, son comunicaciones telefónicas y no existen de ninguna manera. La verdad es que, y los hechos, como dije recién, incontrastables, muestran que no había absolutamente nada que tuviera que ver de parte mía ni de parte de las personas que trabajan conmigo, que también fueron de alguna manera acusadas de esta situación, no acusadas, sino involucradas, porque, insisto, nadie tiene denuncia penal en esa causa de mi entorno ni mía. También decía el kirchnerismo que no quisieron entregar los celulares. Bueno, yo cuando, primero, aunque uno quiera, digamos, le pasaba a un diputado del Frente de Todos, quiso en una causa de espionaje entregar su celular y la justicia le dijo que no, estaba imputado, pero la justicia le dijo que no, es una decisión judicial, no es que yo voy y entrego el celular. Pero además, en ese caso, uno nunca quiere ocurrir eso, porque yo tengo en mi celular discusiones políticas, estrategias políticas, diálogos con mi familia, tengo hijas menores, no lo quiero, no lo quería hacer. Pero cuando la justicia y la Cámara Federal resolvió que así lo hiciera, entregué mi teléfono inmediatamente. La Gendarmería, que fue en este caso la fuerza designada por la justicia para abrirlo, no lo pudo abrir. Y bueno, y la querella, los abogados de Cristina Fernández, empezaron a insistir que yo tenía un teléfono anterior cuando ocurrió el hecho, porque el teléfono que yo entregué no estaba en el mercado de ventas cuando ocurrió el evento. Cosa que sí es cierta, porque yo muchas veces en mi vida, me acuerdo, en los 90 tenía un teléfono que se llamaba Tango, que era como un ladrillo grande, y había otras empresas de telefonía. Yo lo entregué absolutamente, lo cambié absolutamente y fui cambiando teléfonos a lo largo del periodo desde que en la Argentina empezó a haber telefonía celular. Hubo un grupo de diputados, y fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner, que en un momento se ensañaron contra usted. ¿Por qué lo eligieron usted? ¿Por qué cree usted que lo eligieron como el vaso comunicante de los copitos con el PRO y con Patricia Bullrich y con Milei también? Bueno, no solo la vicepresidenta y algunos diputados, también el entonces ministro del Interior, el presidente de la Nación en aquel periodo, el candidato a presidente que tuvo Unión por la Patria, en los debates presidenciales, en un importante programa de almuerzos
dijo que yo era parte de un asesinato, cosa que no hay, por suerte, ninguna persona muerta en ese episodio. Así que hubo un acoso y, por ejemplo, en las redes yo recibo amenazas de muerte a diario, todos los días. La primera lo denuncié, era en delitos tecnológicos, lo encontraron en Victoria, Entre Ríos, le allanaron todos sus elementos tecnológicos. La fiscal me llamó si yo quería ser querellante, le dije que no, con tal de que lo investigaran me alcanzaba. Y después no me puse a hacer las denuncias, pero tenía que hacer denuncias insisto, en un año, todos los días, hasta ayer, hoy esperaré la nueva. Mirá, a ciencia cierta yo no lo puedo saber. Yo puedo saber que todo el Estado intentó involucrarme. Como diría el kirchnerismo, Estado FER, digamos, de alguna manera, porque la UIF, la IGJ, la AFIP, la inteligencia ilegal, la Cámara de Diputados, obviamente, el resorte que tenían a mano lo usaron. Y bueno, hay dos alternativas que uno podría tener. Yo era el jefe de campaña entonces de la candidata presidencial Patricia Bullrich, pero para mí esa hipótesis es débil porque si uno es corrido de ese lugar por estos episodios, aparece otro, como fue. No resulta efectivo desde el punto de vista político. Yo tuve un protagonismo y le metí mucha fuerza, no sé si acordarán ustedes o la audiencia, de un avión que vino con integrantes venezolanos e iraníes. También mi hipótesis es que en ese avión eran elementos de inteligencia de ambos países. Bueno, finalmente la justicia liberó a las personas que viajaban en ese avión prematuramente. La Cámara de La Plata lo ordenó y el juez federal de Lomas tuvo que cumplir, es Federico Villenas, y tuvo que cumplir por orden de la Cámara, pero él creía que había que seguir adelante la investigación. Se fueron. El avión quedó incautado a solicitud del Tesoro de Estados Unidos. ¿Usted cree que entonces fue una vendetta por eso? Sí, esa es mi principal hipótesis. La anterior persona que se metió con estos temas apareció muerta en su departamento. Nisman. Sí. ¿Y usted cree que el kirchnerismo lo necesitaba a usted muerto? Bueno, yo no diría tanto, porque no sentí en ningún lado que esto pudiera ocurrir, pero sí había una intención de vengarme. Inclusive el viernes mismo una diputada, bueno, el jueves creo que fue, volvió a mencionarlo, el asunto, en su discurso. Yo durante todo este año no he planteado ninguna cuestión de privilegio, que es un instrumento que tenemos los legisladores cuando se hacen cosas bien usadas. A veces se usa mal este instrumento, bien usado, para cuando hay una actitud externa o interna que impide la labor correcta del legislador. Y yo podía haberlo usado porque la verdad que esto fue muy duro y impedía mi desarrollo porque me tenía bloqueado de alguna manera. Pero yo la pregunta se la hago en el sentido no de que alguien lo quisiese matar, sino de que usted que lo querían quebrar psicológica y emocionalmente. ¿Usted lo quebraron en un momento psicológicamente? Y al principio sí, sin ninguna duda, porque aparte de eso, yo estuve en un canal, en aquel entonces, un canal de televisión, donde me pasaban, y ahora cada tanto ocurre, estuve 60 días, todos los días, en ese programa de televisión. Muchos de ustedes hacen televisión también, y una noticia no dura 60 días, ni por más importante que fuera, y me sostuvieron durante 60 días. ¿Pudo hablar con el asesor de este diputado de la Cámpora, Abello, que tengo entendido después sufrió una ACV y no ratificó su denuncia? ¿Qué es el origen de toda esta investigación? No, yo inmediatamente que ocurrió lo denuncié por falso testimonio, que recayó en otro juzgado diferente, y bueno, hace poco, ¿no?
hace poco, el mes pasado, antes de la feria judicial, que fue en enero, el juez que interviene en esa causa lo allanó y le quitó los celulares, 2 celulares creo, pero la verdad es que, bueno, yo estoy convencido que lo que dijo, o escuchó cualquier cosa, porque insisto, cuando ocurrió el episodio... Tardó 23 días en ir a la justicia. Sí, tardó un tiempo. Antes habló con Tailade. No sé yo con quién habló, sé que es un empleado del bloque, y bueno, ese fue falso testimonio y la justicia actuó un año después haciendo este allanamiento. Ojalá pueda encontrar a favor de él o en contra, porque por ahí también puede haber escuchado una cosa extraña, porque no había ruido en el bar y como se ha demostrado es imposible escuchar, o ser parte de esta trama que más o menos refería recién. Le hago la última, Agustina también tiene sus preguntas, pero le quiero preguntar, ¿usted mandó a borrar el celular de su asesora, Ivana Butsiewicz, Bueno, tal como ella después denunció en una nota periodística? Ella tenía mucho temor de que se violara su intimidad y bueno, intentó, yo no la mandé de ninguna manera, una decisión de ella, de intentar quitar, no sé si chat o fotos que tenía, que la mostraban en su intimidad. Yo entiendo perfectamente que, insisto, cualquiera puede tener en su celular cosas muy privadas, y esa fue su voluntad, pero finalmente aparecieron todas sus imágenes y chat, así que están en la causa y no aparece nada, insisto, vinculado al objeto en el cual se la quiso involucrar. Gerardo, 2 preguntas. Por un lado, recién Luis le consultaba sobre las cuestiones que el kirchnerismo señaló o utilizó para señalarlo, o que argumentó ante la justicia como motivos para vincularlo a la causa. Una de las cosas que en su momento se esgrimió desde el entonces gobierno era el informe que usted había pedido sobre la custodia, en el que justamente alertaba sobre la posibilidad de que alguien pretendiera favorecer el clima de violencia. La pregunta es, hoy, ¿no?, a la luz de este año ya casi que pasó, ¿qué había visto usted en ese momento y por qué hace este informe? Primero, el propio ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había decidido aumentar la custodia a la vicepresidenta en aquel entonces. Segundo, había un clima extraño. En ese mismo momento se producía el juicio oral de la vicepresidenta en la causa de la obra pública. Los fiscales sufrían, el fiscal Mola y su adjunto sufrían amenazas también, porque no solo pregunté por la custodia de él, sino por la custodia de integrantes de la justicia, de muchas más personas, de periodistas que hablaban en ese momento, si estaba garantizada su seguridad. Y además yo, en el gobierno de Mauricio Macri, fui secretario de Seguridad Interior en el ministerio de Patricia Bullrich, fui jefe de gabinete, tenía a mi cargo la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, y la inteligencia no tiene que espiar a nadie, lo que tiene que hacer es, la inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad tiene que proyectar qué cosas pueden hacer, porque de eso se trata, digamos, de prevenir, digamos, los delitos. El trabajo de la seguridad tiene 2 partes, tiene la prevención para evitar que los delitos se cometan, y después, si lamentablemente se cometió el delito, la persecución para ponerlo a disposición de la justicia. Y bueno, yo hacía una proyección de que podía ocurrir, digamos, que lamentablemente podía ocurrir, que había un clima extendido donde se apretaba a los fiscales, se decían cosas de los fiscales, se decían cosas de los jueces, del tribunal oral, y del otro lado también se decían cosas de la vicepresidenta y otros condenados. Así que me preocupaba, y además la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara de Diputados dice que los legisladores no podemos ser molestados para el ejercicio de
nuestro trabajo. Y la verdad es que si yo sabía concretamente algo concreto, digamos, con quiénes, en qué momento, bueno, en qué horario iba a ocurrir, no iba a ser un documento público como es una solicitud de informe, es como ir a espiar y tocar timbre, digamos, no resiste el menor análisis. Esto es todo una historia, un cuento, una narrativa más vinculada a una novela policial de Agatha Christie, digamos, ¿no? Porque, insisto, las solicitudes de informes son un documento público. Digamos, ¿no? ¿Me sorprendió después, Mm. tiempo después, que apareciese en esta historia el abogado Tejeldín a defender a Brenda Uliarte, una de las copitos, que cambió su discurso y lo trató de vincular en una extraña declaración a usted, a mezclar también a Revolución Federal? Bueno, ¿y tenía relación usted con Revolución Federal? No, ninguna. No la tenía, no la tengo. Bueno, de hecho, esto también aprovecho para preguntárselo, no sé si lo vio, pero en algunos medios se publicó esta semana, y leo: sugestiva coincidencia la reaparición de Milman en el Congreso y la presencia de Leonardo Sosa, líder de Revolución Federal. ¿Qué responde a eso? Primero, que no hay reaparición. Yo participé de todas las sesiones, así que no hay ninguna reaparición. No. Y segundo, evidentemente se investigó y hubo un rumor, no quiero ponerme del lado de los rumores, de que una diputada de La Libertad Avanza lo había invitado a este señor que no lo conozco, y bueno, la verdad es que las coincidencias por parte de la defensa de la doctora Fernández son disparatadas, digamos. Es como decir, bueno, yo estoy acá en esta radio con ustedes, entonces ustedes conocen a otra persona. Bueno, de hecho, Tailade lo hizo y nos dedicó algunos videos claro, en YouTube vinculándonos con los esas copitos. personas conocen a otra, y esas otras conocen a alguien que laburaba en el canal Crónica, donde habían sido reporteados algunas de estas personas, pero esa persona ni siquiera trabajaba en ese programa, pero obviamente como trabajaba en Crónica conocía a alguien de ese programa, y alguien de ese programa entonces era muy extraño que los hubiese entrevistado, y esa persona conocía a alguien que vivía arriba de una señora en el mismo edificio que vivía la doctora Fernández, y recordarán ustedes por ahí que esa señora le pondría banderas Jimena Tesano de Pintos, o carteles contrarios a la entonces vicepresidenta, y entonces yo estaba vinculado. Una cosa disparatada es como le digan, nosotros vivimos en la Argentina y eso nos vincula, digamos. Gerardo, te hago las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con esto, con la aparición de Tejeldín, con todo lo que implica en la causa, que eso fue llamativo. Y la otra, bueno, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, Tejeldín terminó siendo abogado de Brenda Uriarte, la novia de quien le puso la pistola en la sien, o cerca de la sien a la doctora Fernández. Y cuando comenzó esta causa no tenían dinero, porque vendían algodón, copos de algodón, Copito de nieves. copos de algodón en las plazas. Eran, por decirlo de alguna manera, gente de escasos recursos, y tenían defensores oficiales. En algún momento aparece la figura del doctor Tejeldín. Recordemos que el doctor Tejeldín estuvo varios presos por estar acusado en la causa AMIA. Finalmente se resolvió que no había pruebas, que no había pruebas vinculados a su participación en la bomba de la AMIA, y salió en libertad, y está a punto de cobrar una indemnización millonaria por parte del Estado argentino, Sí. porque estuvo preso sin condena muchos años, y apareció defendiendo a esta chica. De manera muy extraña, porque es un abogado que cobra
y esta chica no tenía dinero para pagar. También es el abogado que defiende a los asesinos del secretario personal de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, en el sur. Milman, ¿qué le diría a Cristina Fernández de Kirchner? No, a mí me parece muy bien que ella se defienda todo lo que pueda y que trate de encontrar todos los responsables de semejante delito. Lo que me parece también es que hay hubo una obsesión por tratar de vincular a este grupo de alguna manera impensado con la política, con la oposición política en aquel entonces, y bueno, por los datos que yo les conté, digamos que podrían ser los móviles por los cuales me acusaron o atestiguaron contra mí, insisto, no hay denuncia, digamos, ¿no? Y se intentó y me utilizaron a mí para intentar hacer ese vínculo con el PRO, con distintos dirigentes del PRO, pero bueno, todas las medidas de prueba, insisto, hasta ahora les han dado negativo y todas las que lleven adelante, porque tengo la conciencia tranquila, les van a dar negativo también, porque no hay nada que me vincule. Gerardo real. Milman, gracias por haber venido a la mañana del Observador. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme y bueno, buen programa. Gracias. Muchas gracias.